Esta mañana vamos a empezar un tema. Digo empezar porque ya sabe que trabajo 2-3 domingos un tema. Son cosas bastante extensas y que a veces no alcanzan un solo mensaje. El tema de hoy es un tema muy importante porque trata con algo que es muy natural en nuestra vida, pero que nos puede hacer un daño terrible, y es el temor. O sea, el mensaje se llama no temas. Imagínense cuán relacionado está el temor con la vida del hombre, que la Biblia menciona 366 veces no temas, ya sea directamente o implícitamente por un tema que la Biblia diga 300 y pico de veces no temas, es porque es un tema que nos afecta y de una manera muy importante. El temor tiene un matiz natural, o sea, la persona no es un robot, y el temor es una emoción que se manifiesta en muchas circunstancias de nuestra vida y que no necesariamente es negativo, porque hay veces que nos retraemos de hacer algo, incluso de tomar un riesgo indebido, porque tenemos temor. O sea, algunos le llaman instinto de conservación. Usted no se va a arriesgar a ciertas cosas porque hay un temor natural. Ahora, ese tipo de temor es positivo, es parte de la reacción química que se genera de un aspecto emocional. Por ejemplo, cuando personas son enfrentadas o se ven envueltas en algún tipo de peligro, alguna situación, el temor dispara un problema en el cuerpo que genera algo que se llama adrenalina, y la persona puede hacer cosas que no haría normalmente. Por ejemplo, una persona en un accidente puede cargar heridos y estar herida ella, o puede salir de un problema. O sea, es positivo en términos de una reacción natural. El problema está cuando el temor se vuelve algo paralizante en la vida de la persona, y especialmente cuando el temor nace de tener una expectativa de algo negativo. O sea, hay mucha gente que nunca hace nada en su vida porque tienen miedo. Es que a mí me da miedo tal cosa, es que mire, a mí me da temor y si tal otra cosa. Entonces vamos a tocar el tema desde un punto de vista, primeramente, el temor como un elemento negativo, pero también lo vamos a enfocar y lo vamos a ver desde el punto de vista que el temor es lo opuesto a la fe, y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. En el diccionario encontramos que la palabra temor viene de una palabra griega que se llama phobos, y eso le va a hacer a usted muy, ¿cómo se llama?, conocido. Cuando hablamos de que tiene fobia por tal cosa, es la palabra griega que da origen a la palabra miedo. O sea, tiene fobia a las arañas, tiene fobia a volar, es que le tiene fobia a los ambientes abiertos. Incluso hay palabras en nuestro idioma, casi todo tiene estructuras que vienen de raíces griegas, porque el latín se alimentó mucho de ello. Por ejemplo, palabras como claustrofobia o otras, todas aquello que termina en fobias, no es otra cosa que temor, es miedo. Miedo a las alturas, miedo a los ambientes abiertos, miedo a tal cosa. Y esa palabra phobos tiene una raíz etimológica que significa huir. Fíjense qué interesante la relación de esto. O sea que la palabra fobia originalmente viene de una palabra que significa huir. ¿Por qué? Porque la reacción natural de la persona cuando algo le genera miedo es huir. Si usted mira alguna cosa peligrosa, tiende a escapar, a huir. Por eso de ahí viene la raíz. Ahora, también viene a denotar algo que produce ese huir. O sea, esa es la relación de donde nació la conexión entre huir y la palabra temor o miedo. Ahora, en la palabra de Dios es importante hacer la diferencia que existe otra palabra que no es phobos,
y se traduce también temor. Pero esa palabra significa respeto, significa reverencia, significa obediencia. Por eso cuando la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no está hablando de temor en términos de miedo, está hablando de temor en términos de respeto, en términos de reverencia. Entonces hay que hacer también la diferencia. Aquí ya tenemos tres connotaciones. La primera es aquel miedo natural que es un instinto y que nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles y es bueno. El segundo es el miedo paralizante que genera aspectos negativos, que es contrario a la fe y que muchas veces no nos deja hacer algo. Y el tercero es el temor, que significa reverencia o respeto a Dios, pero no es miedo a Dios. ¿Ya entendió toda la diferencia de esto? Ahora, es un concepto que hoy en día, especialmente en el siglo que vivimos, trae tremendos problemas a la gente. ¿Por qué? Vivimos en un entorno lleno de muchas cosas peligrosas. La violencia, las enfermedades, hay muchos detalles negativos que pueden generar que una persona viva llena de temores y miedos. Pero eso lo que le va a generar, primero que nada, es ansiedad. Incluso le va a generar impotencia, porque llega un momento que ya no es capaz de hacer nada porque todo le da miedo. Entonces, en ese sentido, es importante estudiar este tema bajo el enfoque de cómo Dios lo ve. Y quiero empezar con una parte de la palabra poco conocida pero muy interesante, y se llama la ley de la guerra. Está en Deuteronomio 20, en el versículo 8. Cuando Dios instruyó a su pueblo acerca de muchos temas, usted sabe que en la ley hay elementos no solo de la relación en el culto a Dios, sino tiene elementos de qué comer, qué no comer, fiestas, etc. Y entre todo aquel esquema aparece precisamente el tema de la guerra. Y quiero leer este versículo porque es muy importante. Dice Deuteronomio 28: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, esto es antes de ir a la guerra, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Ahí son dos palabras que la gente a veces las ha oído pero no las conoce muy bien, y son sinónimos de miedo, de temor. Ser medroso es una persona miedosa, y ser pusilánime es alguien que evita o huye para no enfrentar una situación. Entonces dice, quien es medroso y pusilánime, vaya y vuelva a su casa. Y aquí hay otra palabra también relacionada: y no apoque el corazón de sus hermanos. La palabra apocar no es otra cosa que transmitir ese miedo, transmitir ese temor. Entonces no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquí quiero hacer varios comentarios. Primero, vamos a verlo como miedo, como temor, como medroso o como pusilánime. Y todo esto se encuentra en el corazón. Note que eso es bien importante. Dice que es medroso, pusilánime, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea que el problema aquí ya lo situamos en el corazón del hombre. O sea, ¿dónde se encuentra el temor? ¿Dónde se encuentra esa reacción negativa? Puede ser parte del corazón. O sea que hay corazones medrosos. ¿Qué es un corazón medroso y pusilánime? Es aquella persona que nunca hace nada porque todo le da miedo. Ese es el punto. Mire, hermano, que ahora no, es que a mí me da miedo. Y si no tal cosa, y si no tal otra. O sea, y usted ve que pasan los años y la persona no hace nunca nada porque todo le da miedo. Y si tal cosa, y si nos va mal, y mire, y si tuvo una experiencia, es peor, porque a veces la persona ha logrado medio superar aquello y por alguna razón no le va bien y ya tuvo para
para quedarse lisiada para toda la vida, llena de temor. Y entonces ahora sí tiene una cuñita por ahí. No, mire, yo ya probé y fíjese que me fue mal, yo ya no vuelvo a eso. ¿No ha oído gente así hablar? Y usted ve que pasa la vida y no salen de ningún lado. ¿Por qué? Por pusilánimes. Y le digo, no es una ofensa, es una palabra clara que la misma Biblia dice. Ahora, ¿por qué está dado en este contexto este versículo? Porque en medio de todos aquellos que están listos para la guerra, una persona con un corazón medroso es alguien que va a empezar a transmitir a los demás ese miedo. Por eso dice, para que no apoque el corazón de sus hermanos. O sea que aquí tenemos un segundo elemento, y es que lamentablemente lo medroso es contagioso. O sea que una persona que tiene miedo de algo empieza a transmitir a los demás ese temor, empieza a pasarles ese miedo, y después usted puede encontrar hasta grupos totalmente inutilizados. ¿Por qué? Porque les da miedo. En Israel pasó muchas veces. De hecho, dentro del tema vamos a tocar un pasaje que está en Crónicas, porque vamos a ver cómo el miedo de alguien se llega a contagiar a toda una nación, y toda una nación puede no hacer nada porque tienen miedo. La forma de reaccionar es con temor. De hecho, usted tiene el caso más claro en Números 13 y 14. ¿Por qué no entraron a poseer la tierra prometida? Porque les transmitieron miedo. Son gigantes, no podemos, somos como langostas, tienen muros muy altos, nosotros no, mejor regresemos. Y todo el mundo se empezó a quejar, a llorar contra Dios y contra sus siervos. ¿Por qué? ¿Y por qué no entraron? Por pusilánimes y medrosos. ¿Y dónde nació todo? Que de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 vinieron con un corazón de esos a contagiar a todo el pueblo. Entonces, ¿me entiende cuán importante es entender? Porque en este tema no solo vamos a estudiar las consecuencias de esto, sino vamos a estudiar cómo enfrentarlo también. Eso es lo más importante. O sea, y como le digo, no lo estoy enfocando desde el punto de vista de la reacción natural, porque entonces dejaríamos de ser humanos, dejaríamos de ser personas, seríamos robots sin sentimientos. No, lo estoy enfocando desde el punto de vista de ese temor, que es un temor muchas veces irracional, y que es un temor que contagia y un temor que inutiliza. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahora, ¿cuál es el otro elemento de esto? Representa el peor impedimento para poder hacer algo también. O sea, el temor no deja a la gente enfrentar, no deja hacer nada. Hay personas que la reacción ante el temor es paralizante. O sea, se quedan y ya no hacen nada. Cuando la Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, está hablando de algo muy comprensible en el contexto de Israel de ese tiempo. En Israel en esa época había leones. ¿Se acuerdan que Sansón encontró leones? Daniel vio leones, etcétera. Hoy ya no hay. Pero el punto es que la forma de caza del león es que a través de su rugido, que es muy fuerte, paraliza, da miedo a las manadas de animales, y se quedan o muy quietos o salen corriendo ya locamente a estrellarse contra cualquier cosa, y eso facilita la forma de caza. Entonces, cuando la palabra dice que el enemigo es como león rugiente que anda viendo a quién devorar, se refiere a que muchas veces la amenaza, muchas veces la fuerza del enemigo en ese sentido paraliza a la gente, y son víctimas de todo eso. ¿Me entiende cuáles son las alegorías que va utilizando la palabra? Ahora, claramente el miedo se encuentra en el corazón, es un impedimento total y lamentablemente es contagioso. Ahí es donde entendemos por qué en la ley de la guerra preferían regresar a su casa a los miedosos. O sea, si hago un examen, ¿usted le da miedo? Sí, me da, entonces mejor regrese a su casa. ¿Por qué? Porque es mejor ir con 10 que están dispuestos a pelear que con otros
otros 90 que toda la vida son negativos y dicen no se puede, eso no, mejor no lo hagamos, y si tal cosa. A eso es a lo que se refiere. O sea, prácticamente el temor lamentablemente es contagioso. Y le voy a decir, muchas veces pasa hasta a nivel de familias. O sea, hay alguien en la familia que tiene miedo de esto y de lo otro, y al rato usted ve que toda la familia son miedosos. Esa es la palabra. Y usted va a conocer gente así. Son miedosos, no hacen nada nunca porque todo es miedo. Y si tal cosa, y si tal otra, y si no, ahora. Lógicamente también es importante, como todo tema bíblico, ver este temor bajo un equilibrio. O sea, tener respeto por ciertas cosas no es temor. ¿Entiende el punto esto? Por ejemplo, si a usted le dicen métase al mar y está picado, pues lógicamente no es cosa de ser machito, le irse a meter. No, machito tal vez de aquí. Es el respeto. Usted va a respetar una situación que lo puede poner en peligro. Eso es muy común, es normal, es un balance. Pero ya aquel que ya no puede ni siquiera ver el agua porque le da miedo, ese es un temor ya enfermo, ya es problema de esta naturaleza. Ahora, veamos de dónde viene el temor. ¿Dónde nació el temor? Y aquí hay un tema ya teológico que es muy interesante. El temor se disparó conjuntamente con el pecado. Fíjense qué cosa terrible es. Por eso es que el pecado conlleva automáticamente temor. O sea, a veces creemos que la gente, que los delincuentes, los narcos, toda esa gente, decimos, ah, estos están re bien. No es cierto. Tienen miedo de ellos mismos, porque los mismos de ellos los matan. Tienen miedo que en cualquier momento los agarran. Esa es una gente que vive bajo un estrés y un temor. Ya si usted puede imaginarse cuándo. ¿Por qué? Porque el pecado conlleva temor. Por ejemplo, una persona que está haciendo algo que no debe es una persona que tiene temor. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el otro día miraba un reportaje de esto, de los que se roban carros. Porque a veces matan a la persona, no porque tengan la intención, sino están en un estado, tienen miedo que los van a agarrar, que los van a balear, que tal cosa, que reaccionan tontamente. Entonces el otro hace un mal movimiento y le pegan el balazo, hasta para robarse un celular. ¿Qué es lo que hay atrás? Atrás lo que hay es miedo, atrás lo que hay es temor. La persona está bajo una presión de temor por el pecado. ¿Me entiende el punto este? Sí, a veces no entendemos eso. Pero por eso vamos a ver que entre las implicaciones del temor está que lleva castigo, porque la persona ya no vive en paz, ya tiene miedo que en cualquier momento. Mire usted lo que ha estado pasando en muchos países, incluyendo nuestro país, en los últimos años. Usted sabe que casi toda Latinoamérica y muchos países del mundo tuvieron regímenes que mataron mucha gente, etc. Y mucha de la gente que estuvo a la cabeza de eso, cualquiera diría vive en paz. Hoy están metiéndolos a la cárcel de por vida, le están un montón de problemas. ¿Usted cree que esa gente duerme en paz? O sea, tienen miedo que en cualquier momento los van a venir a traer. ¿Por qué? Porque hay algo malo en el pasado, ¿entiende? Entonces, el pecado el temor nació junto con el pecado. Y déjeme mostrarse. Génesis capítulo 3, verso 8. Es el momento en que Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Y oiga lo que dice la Escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y aquí me voy a detener un momentito. Era la primera vez que Dios venía a hablar con él. La respuesta es no. Si tu corazón tiene paz y oyes la voz de Dios, te va a dar alegría y gozo. ¿Es cierto? ¿No? Entonces, si estás mal, va a pasar lo que pasó aquí. Ve cómo una cosa viene conectada con la otra. Miren lo que dice. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. O sea, primera vez que en vez de salir al encuentro, de tener una
esconderse. Y por eso le decía que la palabra, la raíz etimológica donde viene miedo, significa huir. Lo que están haciendo es huir, lo que están haciendo es esconderse. El muchachito que quebró el florero todos los días sale a recibir a papi alegre que vino. El día que sabe que quebró el florero y lo metió debajo de la alfombra para que no se viera, se va a ir a su cuarto a esconder, no quiere que el papá ni lo vea. ¿Es cierto o no es cierto? Son reacciones que vienen de una consecuencia. ¿Por qué? Porque se produce miedo. O sea, fíjese cómo viene conectado. Ahora, dice el verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y oiga esta respuesta, hermano. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esta es una de las cosas más terribles que usted encuentra en la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién era Dios para dar miedo? Aparte de ser su creador, los había puesto en un lugar especial, les había dado todo, y por si fuera poco, tenían una comunión íntima con el Señor. Y ahora viene una barrera a crearse entre ellos, que es el miedo. Ya se dio cuenta. Pero el miedo como una consecuencia que sé que hice lo que no debía de hacer. O sea, aquí nace el miedo. O sea que el miedo tiene una raíz en el fondo que tiene que ver con el pecado. Esa palabra miedo no aparece en otro lado. Y si usted se va al final del libro de Apocalipsis, donde dice que ya no habrá más lágrima, donde no habrá necesidad de sol, etc., yo le pregunto, ¿en ese lugar va a seguir habiendo miedo? Y la respuesta es no. Amén. O sea que el miedo es una consecuencia directa del pecado. Y como le digo, por eso tengo que enfocarlo bajo el punto de vista teológico, porque psicológicamente hay un miedo sano, pero lo estoy hablando de este punto. O sea, vienen conectados. Sé que hice lo que no debía, y una de las reacciones inmediatas es miedo. ¿Por qué la gente que está en adulterio, por ejemplo, se esconde? O la gente que anda haciendo algo que no debe, lo esconde. ¿Por qué? Porque tiene miedo, sabe que no está bien. Entonces todos los elementos que la Biblia nos va enseñando a lo largo de todo es miedo. Por ejemplo, le pregunto, ¿por qué Acán fue a abrir un hoyo debajo de su tienda y fue a esconder el anatema que tomó en Jericó? ¿Por qué? Porque tenía miedo, sabía que no lo debía de hacer. Ese es el punto de esto, hermano. ¿Por qué David mandó a traer a Urías y quería que forzosamente tuviera que ver con su esposa y hasta lo emborrachó un día? ¿Por qué? Porque tenía miedo que se dieran cuenta que la había embarazado. Hasta llegó a matarlo para tapar el asunto. O sea, el miedo hace actuar a la gente en una ruedita que va para abajo. O sea, empiezan a hacer cosas peores para tratar de tapar o de huir de lo que empezó como el primer problema que generó miedo en su vida. Fíjense cómo tiene una de implicaciones, ¿no? Por eso le decía, si la Biblia nos habla 360 y pico de veces de no temas, es porque hay razones. Y sabe Dios el problema grande que tenemos con la situación de lo que es el miedo y el temor. Ahora, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay tres elementos que quiero que note conmigo. El primero, el miedo hace su aparición junto con el pecado y conlleva, este es otro ya producto del miedo, conlleva desconfianza y falta de fe. ¿Por qué? Por eso le decía que el miedo es la fe a la inversa, dice un pastor. ¿Por qué? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, basado en la palabra de Dios, el miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, basado en el temor. O sea que al final el concepto viene siendo similar, pero en un sentido negativo, como la antítesis de lo que es la fe. En este caso, lógicamente, al huir de Dios, al esconderse de Dios, al tener miedo de Dios, lo que nos están manifestando es que ya no conocen ni confían en Dios.
¿Ya se dio cuenta de ese punto? Es una consecuencia intrínseca en el pasaje. Y otro elemento que vemos interesante también es que ya están conscientes de su propia desnudez. O sea, el miedo genera verse en la circunstancia de lo que no está bien. Pero la reacción que debiera de ser ir a buscar a Dios y pedirle perdón. Por eso Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo, que regresó a pedir perdón. Lo que genera es irse a esconder, es no querer enfrentar a Dios, porque sé que hice una cosa mala y lo que empieza a venir a mi corazón es eso que se llama miedo. Yo le pregunto una cosa. ¿Alguna vez en la vida, la palabra no nos dice cuánto tiempo pasó entre que fue creado Adán y Eva y lo que sucedió de que desobedecieron y los echaron del huerto? La Biblia no le dice si fueron 20 años, 100 años o 1000 años. Lo que sí sabemos es que el miedo no hace su aparición hasta en este momento. O sea, no vivían con miedo. Es que está oscuro. ¿Y dónde vamos? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a dormir? Y si las fieras cambian y ahora los tigres se ponen violentos, ellos no vivían con miedo de nada de eso, hermano. Y vivían en una completa confianza con Dios. Por eso le digo que una de las reacciones más terribles del miedo, del pecado, es que genera miedo a Dios. ¿Por qué la gente huye de Dios? Porque no lo quiere confrontar. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible porque a veces la gente tiene en su cabeza, ya no, mire, yo no soy digno, a mí Dios un rayo me va a mandar un día eso. Y por eso cuando las cosas salen mal, dice, de plano Dios a mí me está castigando. Hasta en eso, bien, acabamos de hablar del Dios de la disciplina, por eso. Pero esa es toda la línea de pensamiento y todo se genera ¿de qué? De miedo. Ya se dio cuenta que todo es miedo. Es el punto de ahí donde gira todo, el esconderse de Dios, el darse cuenta de que están mal, etc. ¿Por qué? Porque viene colateralmente con el problema de lo que es prácticamente el pecado. Ahora, ¿qué produce el miedo? ¿Qué produce el temor? Veamos unos pasajes que nos ilustran muy bien cómo se manifiesta esto en la vida del hombre. Vamos a ver 1 Samuel 17:10 en adelante. Y ahí vamos a ir viendo algunos versículos de este pasaje. ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje nos habla de que había guerra entre Israel y los filisteos. Y han venido y han acampado en un lugar, unos de un lado y los otros del otro, para tener una batalla. Ese es el ambiente en que se da. Y ahí estaban entre los soldados de Saúl, que era el rey, están varios de los hermanos de David. Y el papá de David manda a David a que lleve algunos alimentos y vaya a ver cómo están sus hermanos. Ese es donde se desarrolla el pasaje famoso de David y Goliat. Pero ¿qué estaba pasando en el campamento? Dice 1 Samuel 17:10. Este era un varón que, según cálculos de las medidas que da acá, era un hombre que medía 3 metros. Ya se puede imaginar tamaño de hombre. Guerrero y armado hasta los dientes, además. Una cuestión de los telares era una cosa de 4 o 5 metros y dice que ese tamaño era la espadita que se cargaba. Ya imagina usted un soldado de 3 metros, una espada de 5 metros en la mano y espada y todo lo demás. O sea, definitivamente no vamos a decir que la reacción no iba a ser miedo. Y eso es lo que la palabra nos dice, pero quiero que vaya viendo conmigo. Y añadió el filisteo, o sea, salía a retar todos los días a Israel. Yo os he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y miren detenidamente la reacción. Primero, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. ¿Ya se dio cuenta de eso? Pues ese es el miedo. Ese es el león rugiente. O sea, aquel hombre hablaba, mándenme a uno ahí, todo el mundo. Y viene otro problema colateral. ¿Qué es turbarse? Turbarse es cuando la persona se pone loca. Ya no sabe
ni para dónde correr, ni qué hacer. Porque el miedo le produce tal reacción que mucha gente reacciona a lo loco. Le voy a contar algo que vi esta semana porque me impresionó. Vinieron unos jóvenes y le jugaron una bromita a una prima y se fueron a meter a la casa escondidos con máscara. Entra la patoja de la calle con unas bolsas, hablando por teléfono, no se percata y de repente le salen los dos hombres enmascarados. Y la muchachita reacciona y sale corriendo a la calle y la atropella un carro y la mata. Ahí lo tienen en YouTube, lo pusieron. Ahora, ¿cuál es esa reacción? Eso es turbarse. Ya me entendió el punto. Eso es turbarse. Y vaya bromita. Pero eso es turbarse. Cuando la gente ya reacciona irracionalmente. O sea, ya en este momento, cuando aquel hombre se ponía y decía, denme a uno para pelear, se turbaban, o sea, ya no sabían ni para dónde correr, ya no reaccionaban, ya no pensaban, ya nada. La gente se pone, perdónenme la expresión, se idiotiza. Ya no es racional, ya hace cualquier tontera, porque se turbó. Y por eso dice a continuación, y tuvieron grande, oiga, dice gran miedo. O sea que el miedo puede generar una reacción irracional. Puede hacer que la persona, por eso, por ejemplo, esta patoja, y como la estaban grabando, porque era el chiste, por eso lo agarraron, pero es triste. La pobre patoja sale corriendo a la puerta de la calle, se atraviesa y un carro y la mata de una vez. Ahora, esa reacción, ya no pensar, puede venir carro, es generada por qué? Por el miedo. El miedo es terrible. Puede generar unas reacciones negativas tremendas en la vida de la persona. O sea, gente con miedo lleva un proceso más despacio, hasta a veces se suicida porque tienen miedo de alguna cosa. Ese es el punto de la reacción del miedo. Ahora, tuvieron gran temor. Y dice el versículo 24, siempre en 1 Samuel 17, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y aquí hay un elemento más. Este hombre ni siquiera tenía que matar a nadie para tener a todo el campamento ya subyugado por el temor. ¿Ya se dio cuenta lo que hace el temor, hermano? Sí, había tal miedo, ya me imagino todas las mañanas decían, ahí viene ese, ya viene a decir lo que dice todo, y todo el mundo estaba lleno de miedo y ansiedad, y todo el mundo turbado, hasta el propio Saúl, que dice la escritura que le sacaba del hombro para arriba todo, la cabeza, un hombre grande, pero todos le tenían miedo. Nadie quería enfrentarse con aquel hombre. O sea, una de las armas preferidas del enemigo es amedrentar al cristiano. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de circunstancias, a través de situaciones, a veces directamente, a veces usa a alguien que te va a llevar un mensaje que usted así se da cuenta que es el diablo que está hablando, hermano. Ay, no, mire, tenga cuidado, no se meta a eso, mejor no haga eso. Mire que yo conozco un hermano que quiso hacerlo y mire, le fue re mal, y que, ay, no, mejor quieto ahí en su casa, usted mejor uno tranquilo, ¿para qué se va a meter en problemas? Mire, cuando usted oiga gente así, dígale lo que le dijo Jesús a Pedro: apártate de aquí, Satanás. No porque estén poseídos, sino porque son mensajeros. ¿Entiende el punto de esto, hermano? Y eso es cabal. Por eso llegaban al ejército y decían: señores, que queda un medroso, mejor que se vaya a su casita de una vez y no va a tocar el corazón de todos los demás. Dice cómo tiene una relación directa al eso. Aquí lo que había era miedo. ¿Quién se iba a atrever a enfrentar a aquel hombre? Ahora, hay un elemento aquí que es importante en el pasaje comentar también. Y es que no era un miedo que no tuviera un origen racional. Porque a veces hay miedos que son irracionales. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y no es porque se va a caer, sino que a saber qué un miedo. Si no enciende 20 luces, no camina ahí. Y hay otras muchas cosas más que también Hollywood se ha encargado de crear miedos, ¿verdad?
Yo creo que si a usted le dice que pase enfrente del cementerio a las 12 de la noche, no pasa. Entonces, todo ese tipo de situaciones van creando miedos en la vida de la persona y la van turbando, la van haciendo inútil. Y la persona mejor prefiere esconderse a veces de las situaciones que enfrentarlas. Fíjense que, por ejemplo, ¿qué hacían estas gentes? Se iban a esconder. Igual que Adán y Eva. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Imagínese si al rey se le ocurre decirme: ve usted, que está así bien cuadradito, pase usted a pelear ahí con el hombre. No se iban a arriesgar, hermano. Y le digo, era racional. ¿Por qué? Porque lógicamente, imagínense, son soldados en un campo de batalla y el que los está yendo a retar es un tremendo hombrote de 3 metros de alto con una gran lanza y lo demás. Tampoco nos las vamos a llevar de machitos, ¿no? Y decir: no, eso es porque le tenían miedo. No es eso. Es normal que se genere una cierta reacción. El problema es que ya no miraban más allá del solo problema. ¿Qué hicieron los 10 espías que fueron a Canaán? ¿Por qué regresaron con ese informe? Por 2 razones bien claras. La primera, solo vieron el tamaño y el poder del enemigo. Y la segunda, de una vez se vieron a ellos como langostas. Entonces ya estaban cocinados, hermano. Ahí ya no iban a hacer nada. ¿Por qué? Porque las ciudades son amuralladas, hay gigantes, vimos a los hijos de Anac. Nosotros no podemos contra ellos y somos como langostas delante de ellos. Se acabó el lío, hermano. Una persona así, mejor váyase a su casa porque no me sirve para nada. ¿Entiende el punto? Y era lo que hacían con el ejército de Israel. Si alguno se siente así, mucho mejor en su casita tranquilo. Y no que al rato me va a contagiar otros días que sí quería, que iban con la lanza, pero ahora ya les pegó el miedo. Y era exactamente lo que pasaba. Mire, el hermano Arturo López dice algo que a mí siempre me ha bendecido: mucho ayuda al que no estorba. Qué gran verdad es, hermano. Porque lamentablemente así es. A veces la gente no te ayuda sino te estorba. No te deja hacer las cosas, no te deja caminar, reaccionar, enfrentar. Yo acuerdo algo que me pasó hace muchos años, cuando yo tomé la decisión de meterme a estudiar la maestría. Un compañero, un amigo que era muy allegado me dijo: ¿y para qué vas a sacrificar a la familia? Yo en ese tiempo era director. Me dijo: ¿ya para qué te va a servir? No, hombre, no te... ¿Sabe? El fin de esto fue que yo fui su padrino de graduación en la maestría después. O sea, ¿qué sucede? Que hay gente que te para, que te frena, que no te deja hacer las cosas. Y eso es exactamente el caso de lo que estamos viendo acá. El miedo los paralizaba. Y fíjense que dice que cada uno decía en Israel. Oiga la conversación, verso 25, porque aquí hay cada detalle. Primera de Samuel 17, 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y aquí le voy a tocar otro punto de esto, hermano. ¿Qué es lo que ocupa la mente de la persona que tiene miedo? ¿De qué habla siempre? Cuénteme usted. ¿De qué habla la persona que tiene miedo? Le va a hablar de la palabra y que Dios es glorioso y que si el Señor con nosotros, o lo que habla es miedo. Y saca historias a diestra y siniestra. Que usted conoció a doña Chonita, ya vio la pobre, y conoció a no sé, lo que le llaman el evangelio de los casos negativos. Hay gente que no mira la gloria de Dios, sino mira lo malo que le pasó a alguien y no sabe por qué tampoco. ¿Me entiende el punto? Ahora, ¿qué decían entre los de Israel? ¿No habéis visto aquel hombre? O sea, yo le pregunto, hermano, si llegábamos a ese campamento, ¿cuál era lo que le llamamos la comidilla del día? ¿De qué hablaban los del ejército? ¿Cuál era el tema de conversación, hermano? Estaban hablando de la nueva lanza y que ahora tenemos unas flechas más rápidas. Estaban hablando de las armas, de que el poder del Señor. No, el tema de hablar era: ¿ya vieron aquel gigantón ustedes?
Ya me imagino, ay, ni te le acerques. ¿Quién se va a enfrentar? Y primer punto de esto: el miedo genera incredulidad. Ese es el primer tema. Y por eso es un arma favorita del enemigo. Pensaron los de Israel en algún momento, después de haber visto la tierra prometida, que Dios les había dicho: entren y posean, porque nadie les va a hacer frente, yo voy con vosotros. ¿Alguien pensó en eso? Nadie. Amén. Solo venían con el informe del enemigo. Dos regresaron y dijeron: si Dios está con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Y el otro dijo: no seas rebelde a la palabra de Dios. Si Él dijo que nos va a entregar, Él la va a entregar. Miramos el contraste entre el medroso, el pusilánime, y la persona de fe. Ahí es donde se ve la diferencia. Y le voy a decir, lamentablemente esta tierra está llena solo de ambos especímenes. O la gente tiene fe y la gente está dispuesta a ir hacia adelante, o la gente es de aquella que están esperando que otro lo haga porque qué miedo y si no me va bien. ¿Es cierto lo que digo? ¿No es cierto, hermano? Sí, son contrastes, son bipolaridades totales en la personalidad. O sea, primer problema del miedo es que produce incredulidad. Ese es el punto, incredulidad. Pero el segundo produce impotencia. Lea conmigo siempre en 1 Samuel, capítulo 17, versos 32 y 33. Y dijo David a Saúl: oiga, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué es desmayar el corazón? Es que ya no tiene ánimos de nada. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea que el miedo debilita. Esa es la técnica de cacería del león, precisamente. El animalito se queda tan aterrado del rugido del león que ya no tiene fuerzas, ya no tiene forma de caminar. Y si sale corriendo, entonces está turbado. Ya corren ya sin ver para dónde ni a dónde. Y por eso la técnica de los leones es bien bonita. El león no es el que caza, son las leonas. El león solo ruge. Y las leonas se dividen y se ponen unas al frente de la manada que quieren cazar, para que en el momento que los animales salen huyendo del rugido o se quedan parados, en ese momento se van a ir a topar con las leonas. ¿Sabía usted que esa es la técnica de trabajo? Y eso es lo que hace el enemigo. Mantiene a la gente con un grito para que la gente esté turbada, ya no piensa, ya nada. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Por eso David le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. O sea que lo primero que tiene que hacer una persona que desmaya es aquella persona que ya no mueve un dedo, ya no quiere hacer nada, hermano. Y eso muchas veces es producto del miedo también. O sea que la persona ya se vuelve inútil. Por eso es que no querían a los apocados en medio del ejército. ¿Por qué? Porque si iban a vagar ya no iban a hacer nada, iban a contagiar a los demás. Y cuando los mataran a ellos iban a generar más miedo a nosotros. Ese era el problema, ¿me entienden? Yo veo que ahí Armando se ríe. Armando fue un soldado y estuvo entre los balazos, ¿verdad, hermano? Él sabe lo que es estar metido en la montaña y tener la vida comprada solo para el día. ¿Es cierto o no? Y el miedo es, no sé, pero es una cosa terrible, pues. Paraliza. Y aquí dice, fíjese la palabra, dice: peleará ninguno, no desmaye el corazón de ninguno. Y le dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, ¿cuál es el principio que mueve a David a no tener miedo? Era más grande, era más poderoso, manejaba mejor las armas. ¿Qué es lo que lo mueve a decir: tu siervo irá y peleará? ¿Qué era lo que lo mueve? Fe, confianza en Dios. Por eso le digo que el miedo lo que hace es neutralizar o voltear la confianza en Dios. El miedo destruye la fe. Eso les pasó en el huerto de Edén. Tuvimos miedo y por eso nos fuimos a esconder.
Es exactamente, ya se dio cuenta cómo trabaja el miedo en la vida de la persona. Ahora, dijo Saúl a David: gloria a Dios, tú eres un joven de fe. Vamos a estar aquí orando y vamos a ver cómo Jehová te da la victoria. No, mire lo que le dice, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. Y de una vez le da los por qué. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Por eso le decía que el miedo crea impotencia. O sea, el corazón desmaya y ya no puede hacer nada. Ahora, si le vamos sumando lo que genera el miedo, genera incredulidad, turbación, desmayo al corazón y empieza a crear ya la imposibilidad. Eso es lo que estaba pasando. No podrás. O sea, la reacción: no vas a poder. ¿A qué vas? Ya te diste cuenta quién eres tú y quién es el enemigo. Dígame, hermano, ¿cuántas veces no es una técnica del enemigo? Y a veces, lamentablemente, a través de la boca de gente que está cerca de usted, para sembrar miedo. A no tener cuidados. Eso no se puede. Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo cambia nadie. Mira, eso es imposible. Mejor debieras de quitarte esta idea de una vez. ¿Cuántos no oyen ese tipo de jerga en la gente, hermano? ¿Y qué es lo que están inyectando? Lo que están inyectando es miedo. Y a veces miedos razonados como este. Tú eres joven y eres soldado desde su juventud. O sea, no es que le esté diciendo nada más que no. Incluso los que regresaron de dar el informe en la tierra prometida, es cierto, habían ciudades amuralladas, es cierto, habían gigantes hijos de Anac, es cierto que ellos eran pequeños, pero el problema fue que no vieron quién los estaba mandando. Y yo siempre lo he dicho, cuando regresaron 38 años después, porque recuerden que ya tenían 2 años cuando llegaron ahí de haber salido y entraron a los 40. Cuando regresaron y cayeron los muros de Jericó y empezaron a caer como dominó todos los reinos donde iban entrando, yo le pregunto, en esos 40 años, las ciudades amuralladas bajaron el muro, los gigantes hicieron chaparros, o era exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que cambió en el panorama? ¿Sabe qué cambió? El corazón de los que entraron. Por eso el Señor sabía que no iba a cambiar a toda aquella generación de miedosos. ¿Y qué hizo el Señor con ellos, hermano? Miren, muchachos, mejor se muere y se quedan ahí en el que les pongan flores en el desierto y no me van a apocar a esta nueva generación. ¿Ya se dio cuenta cómo trabaja el Señor, mi amado? Miren, yo sé que suena duro, pero la palabra no dice nunca que Dios no los pudo meter o que simplemente las circunstancias cambiaron y ahora fue más fácil. No es cierto. Las circunstancias eran las mismas. Dios era el mismo. Los que no eran los mismos son los que entraron. Hasta el mismo Moisés se quedó por otra cosa, pero se quedó. O sea, hermano, el miedo es paralizante, produce impotencia, no se puede, no es imposible, ahí no, eso nadie lo ha hecho, eso nadie lo va a hacer. Mire, yo soy muy aficionado a un programa que da Discovery y lo da también el Nat Geo y nosotros estos, y es el de megaobras. O sea, hacen unas cosas increíbles, hermano. Estaba viendo hace poco un puente que hicieron para unir una isla con la isla de Japón, en uno de los estrechos donde hay más tifones en el año y donde están las aguas más bravas del mundo, junto con lo que es el Mar del Norte, y ahí se echaron el puente. Y cuando ya estaban hechas las bases y todo, vino un gran temblor en Japón hace unos años y se movió 3-4 centímetros una base de la otra. Eso le significaba perder todo. Y se sentaron a hacer nuevos cálculos, corrigieron, hicieron la carretera medio torcidona. Ahí está el puente, hermano. Miren las cosas. Yo de verdad me pregunto, ¿en
En España pasamos una vez un túnel que tenía 18 kilómetros de largo en la montaña, hermano. O sea, ¿cómo el hombre? ¿Quiénes son los que hacen eso, hermano? ¿Será gente medrosa, pusilánime, que dice no se puede? Ahorita están haciendo el túnel más profundo y más largo del mundo, que va a unir, creo que Alemania con Suiza, pasando abajo de uno de los montes más grandes. Es un puente, un túnel que va a tener, no me acuerdo si son 80 kilómetros, algo así, en la pura roca. Y ahí están haciéndolo, ¿no? Miren, o sea, Dios nos ha hecho con la capacidad y la fuerza. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende ese punto? Pero si algo no nos deja actuar, ni nos deja hacer nada, es el miedo. Y por eso el enemigo lo sabe. Si el enemigo logra meterle miedo a la persona, ya inutilizó. No, mire usted, es que, ay, si no, y si no. Yo le digo esa palabrita, y si no, la deberíamos de quitar de nuestro léxico, hermano. Salvo en algunas cosas. Y si me despierto, no debo hacerlo sin orar. Y cosas así. Amén. Bueno, avancemos un poquito porque ahí nos vamos a ir quedando. Impotencia. No puedes. O sea, ni lo intentes porque no lo vas a lograr. Voy a hacer un pequeño resumen porque lo que viene es un poquito largo. Nos va a llevar varios domingos también este tema, pero solamente quiero recordar algo. Primero, ¿dónde está el temor? Está en el corazón. ¿Estamos claros? Por eso dice, no desfallezcas el corazón. Por eso dice que si alguien va a tocar el corazón de sus hermanos, así como su corazón. Sé que no es un problema de la exterioridad, es un problema de adentro. No es el problema de lo que es, sino cómo yo reacciono ante lo que es. No está negando tampoco, no es ciencia cristiana. No está diciendo no hay gigantes, no hay gigantes, no. Está reconociendo el problema, pero está viendo que con Dios, decía David, asaltaré muros y pondré ejércitos a huir. ¿Se recuerda de la mentalidad? El segundo elemento que vimos, el temor, siempre va a representar impotencia. Siempre nos va a llevar a la conclusión de no puedo. Lamentablemente es contagioso. O sea, el miedo puede transmitirse a otras personas y parar actuando irracionalmente, turbados y con gran miedo, como vimos en el tema también. Cuando hablamos de temor acá, no estamos hablando del temor reverente del Señor, ni de la reacción natural que tenemos para no ponernos en riesgo por gusto. Vimos que apareció en el huerto del Edén, concatenado directamente al problema del pecado, y lo que generó fue un huir de Dios y esconderse porque tuvieron miedo. Por eso es que es tan favorita un arma del enemigo es. Y finalmente vemos esta mañana que el temor produce incredulidad. Así como en un cuarto donde hay oscuridad, cuando entra la luz no queda la oscuridad. En el temor, cuando llega la fe, echa fuera el temor. Eso lo vamos a ver en el mensaje más adelante. Amén. Vamos a orar esta mañana.